Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a estar trabajando con la hidratación de alquenos, pero lo vamos a hacer de una manera especial. Lo vamos a hacer mediante una hidroboración oxidación o hidroboración oxidativa. Ya hemos visto en algunos videos que cuando adicionamos agua en un medio ácido obtenemos un alcohol. Pero si analizamos la adición del agua es una adición Markovnikov. Pero en este caso vamos a ver que la adición del agua se hace mediante una adición anti-Markovnikov. Bien, aquí tenemos nuestro ejemplo. Tenemos este alqueno que va a ser hidratado y vamos a obtener este alcohol. Tenemos aquí el 2-metil-pent-2-eno o 2-metil-2-penteno. Y obtenemos el 2-metil-pent-3-ol o 2-metil-3-pentanol. Si nos acordamos de la adición Markovnikov, enfocándonos a una hidratación de alquenos, obtenemos el hidrógeno y el OH en posición inversa. Y es que, por ejemplo, tenemos el hidrógeno así y el OH es este. Si es Markovnikov, el OH va al carbono que tiene menos hidrógeno o el carbono más sustituido. Si analizamos estos dos carbonos acá, tenemos este y esos son los que tienen el doble enlace. Aquí él tiene un hidrógeno que no marcamos, pero si analizamos, este tiene más hidrógeno, o sea que está menos sustituido, por lo que ahí iría ese hidrógeno. Y el OH, por consiguiente, iría aquí. Pero aquí se hizo anti-Markovnikov. ¿Pero por qué? Y es por algo que vamos a explicar más adelante. Bien, vemos que la primera etapa es utilizando borano en un medio o usando como disolvente tetrahidrofurano. Y en esta ocasión le explicamos por qué. Lo que pasa es que el boro, como tiene un orbital P vacío, lo hace muy reactivo y para estabilizar esa carga utilizamos una base, porque esta es una base de Lewis. Si dibujamos la estructura de él, sería esta. Tenemos un oxígeno y acá tenemos un ciclo. O sea que es un heterociclo. Pero si analizamos, este oxígeno tiene dos pares de electrones disponibles para ceder. Y si analizamos, por ejemplo, el borano es esto, ¿verdad? Pero ya habíamos dicho que él tiene un orbital P vacío. Entonces, como él tiene un orbital P vacío, le hacen falta electrones. Por lo que entonces, estos dos electrones que tenemos aquí, por ejemplo, se podrían utilizar para estabilizar la carga del borano. O sea que podríamos tener una especie de compuesto también aquí, pero cuando estamos analizando la reacción o el mecanismo como tal, simplemente lo hacemos con el borano. Pero ya sabemos que este aporta esos dos electrones y estabiliza la inestabilidad del borano. Y luego tenemos la oxidación, que en este caso es con un peróxido de hidrógeno en un medio básico. El medio básico facilita la formación de un intermedio de reacción que vamos a ver más adelante, que es el que adiciona el OH o el hidroxilo. Bien, aquí tenemos nuestra primera etapa. Tenemos el alqueno y tenemos aquí el borano. Ahora bien, si analizamos, el alqueno es una base de Lewis o es una especie de nucleófilo que puede realizar una adición nucleofílica, ¿verdad? O sea que aquí tenemos el boro que va a actuar como un electrófilo. O sea que es una adición electrofílica. O sea, tenemos aquí el boro. El boro tiene una carga parcial de +1 o carga parcial positiva. Mientras que los hidrógenos que los rodean tienen carga parcial negativa. Aquí tenemos dos carbonos, cada uno de los dos es parcialmente positivo y el otro es parcialmente negativo. Pero ¿cuál de los dos? Si analizamos lo siguiente, si yo genero un carbocatión de aquí a partir de este alqueno, el carbocatión más estable sería el carbocatión más sustituido. O sea que si yo formo una carga aquí parcial positiva, en vez de acá, este que se forma ahí sería mucho más estable, ¿verdad? A otro que, por ejemplo, tenga una carga aquí negativa. Es mucho más inestable. Y por eso esa es una de las razones por la cual
la adición que vamos a ver es anti-Markovnikov al final. Porque, por ejemplo, lo que le comentaba, aquí tenemos los dos electrones que se van a utilizar para la adición. Y tenemos aquí el electrófilo. Ahora bien, este boro que tenemos aquí, o el borano, va a sentir más repulsión si se acerca por acá, por este lado, porque aquí tenemos dos grupos metilos, ¿verdad? Que van a crear una repulsión. O sea que aquí vamos a ver un efecto estérico. Esas son dos razones. Una, aquí hay mayor estabilidad con la carga positiva que acá. Y la otra es el efecto estérico que se va a formar acá. Entonces vamos a ver que este entonces va a ser el que será parcialmente negativo y este parcialmente positivo. Sabiendo eso, vamos a saber entonces que estos dos electrones que están aquí se van a utilizar para formar un enlace con el boro. O sea que vamos primero vamos a hacerlo de la siguiente manera. O sea, ¿qué les estoy diciendo? Si este carbono de acá será el carbono electronegativo, vamos a ver un acercamiento o una atracción hacia este, que es positivo. Electronegativo atrae electropositivo y viceversa. Por lo que entonces acá vamos a ver lo siguiente. Este hidrógeno que tenemos aquí se va a desprender o se va a utilizar como un ion hidruro. O sea que va a sentirse atraído por el que es positivo del carbono. O sea que vamos a ver lo siguiente. Estos dos electrones se van a utilizar para formar entonces un enlace con el boro. Y este que tenemos aquí, estos dos que están aquí, se van a movilizar para formar un enlace con este carbono. Y tendremos entonces una adición de hidrógeno. Que ahí ya tenemos el primer hidrógeno incluido cuando vimos el ejemplo anterior. Y acá donde vamos a tener el boro insertado aquí, va a ser el lugar donde vamos a tener entonces el OH. Y lo tenemos aquí. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros sabemos, bueno, no lo saben, ahora lo saben, que con cada molécula por una molécula de borano, podemos hacer reaccionar esa molécula con 3 de alquenos. O sea que yo voy a tener una triple sustitución. Por ejemplo, ya sustituimos uno de los hidrógenos del borano acá y tenemos entonces la inclusión de este enlace acá. Lo mismo vamos a hacer con cada uno de esos dos hidrógenos, o sea que lo vamos a hacer ahora 2 veces. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo voy a colocar acá, por ejemplo, el alqueno y lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a ver? Lo mismo que vimos anteriormente. Estos dos electrones se van a utilizar ahora para formar un enlace con el boro. Pero ahora vamos a ver una atracción entre ese hidrógeno que va a actuar como un hidruro reaccionando o adicionándose a este carbono hidrogenándolo, ¿verdad? Y vamos a obtener entonces el otro compuesto sustituido. Y esto lo haríamos de nuevo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos otra molécula del alqueno por ahí. Y lo tenemos aquí. Ahora vamos a ver la inclusión del oxidante, que en este caso es el peróxido de hidrógeno. Recordemos que ese oxidante, ¿cómo está? En un medio básico. Por lo que yo tengo entonces aquí el peróxido de hidrógeno, que está en un medio básico, ¿verdad? Por acá tenemos el ion hidroxilo, que tiene electrones disponibles, ¿verdad?, para aportar o ceder. Y aquí tenemos el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, analizamos lo siguiente. Hay uno de los dos oxígenos que es parcialmente negativo y el otro es parcialmente positivo. ¿Qué vamos a ver? Una reacción ácido-base, en la que, por ejemplo, esta base va a tomar uno de estos protones y vamos a ver entonces la formación de un intermedio de reacción. Y acá lo tenemos. Recordemos que el boro es parcialmente positivo, por lo que va a actuar entonces como un electrófilo. Y acá tenemos un nucleófilo que va a adicionarse, o sea, vamos a ver ahora una adición nucleofílica. Y vamos a obtener entonces el siguiente compuesto. Y lo tenemos aquí. Pasamos aquí de este alquil borano
a este compuesto intermedio de reacción. Pero recordemos esto, que el boro es parcialmente negativo porque tiene ahora un electrón de más. Si notamos, tiene 4 enlaces. Este oxígeno diríamos que es parcialmente positivo y este parcialmente negativo. ¿Qué eso entonces genera? Por ejemplo, aquí tenemos un enlace o 2 electrones que se van a utilizar ahora, porque recordemos que esto lo podemos ver como la primera etapa que hicimos acá. Por ejemplo, el hidrógeno es parcialmente negativo y realiza una adición, ¿verdad? Porque actúa como un ion hidruro, ¿verdad? Y acá podemos ver lo mismo. O sea, estamos diciendo que este carbono es más electronegativo que el boro. Por lo que entonces podríamos verlo como lo vimos acá. Que, por ejemplo, estos 2 electrones entonces se utilizarían para realizar una adición nucleofílica a este carbono. Y estos 2 electrones se van a deslocalizar o vamos a ver una ruptura heterolítica aquí en la que este oxígeno se va a llevar su carga o su electrón y vamos a liberar de nuevo ion hidroxilo. Pero ahora este boro va a estar enlazado a este oxígeno y a este grupo alquil de acá, y eso mismo lo vamos a hacer 2 veces. Primero vamos a colocar el que se generó ahora y el otro lo vamos a simplificar para no hacer tantos garabatos. Entonces acá tenemos el boro que está enlazado con un grupo alquil. Para acá tenemos el otro grupo. Y acá entonces tenemos el oxígeno enlazado a este mismo grupo alquil. O sea que sería de esta forma. Sería así. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vemos ahora, ¿verdad? Pero esto ocurre ahora 2 veces más, porque tenemos aquí lo mismo. Y vamos a ver entonces otra reacción de este con este de aquí, provocando una adición nucleofílica. Y vamos a generar de nuevo un compuesto similar a este, hasta que se sustituyan todos los radicales o todos los grupos alquílicos que tenemos aquí, hasta obtener uno que sería entonces un borato. O sea, sería entonces una especie de borato que se va a obtener. Y sería este. Vemos que ya lo sustituimos en los 3. Miren, tenemos el mismo grupo ahora, acá, que esto es un borato. Aquí vamos a ver lo siguiente. Como estamos en un medio básico, vamos a ver entonces una adición nucleofílica. Tenemos aquí el hidroxilo que va a realizar una adición nucleofílica al boro, adicionándose. Como el boro tiene orbitales p vacío, él puede soportar esa carga negativa y dar lugar entonces al siguiente compuesto intermedio, que sería este. Pero recordemos que entonces el boro acá tiene una carga negativa. Entonces él, para desprenderse de esa carga negativa, lo que vamos a ver es una ruptura. Por ejemplo, acá vamos a ver cómo ocurre una ruptura aquí heterolítica en el que se libera un ion alcóxido, que sería el siguiente. Entonces lo que vamos a ver es que como estamos en un medio acuoso, ¿verdad? Vamos a notar o podemos hacer lo siguiente. Este alcóxido, como es también inestable, ¿qué va a hacer? Va a buscar este hidrógeno que le falta y se va a liberar ion hidroxilo y se va a formar el alcohol. Y sería entonces el último paso. Y lo tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo hicimos una vez, pero recuerden que son 2 veces más. O sea que aquí, por ejemplo, vamos a obtener 3 moles del alcohol. O sea que vamos a usar entonces 3 moles del alqueno, pero un solo mol de bromo, de borano. O sea que por cada 1 de borano usamos 3 del alqueno. Y podemos obtener entonces 3 moléculas de alcohol. Entonces, como vemos, el
El mecanismo es fácil. Lo que pasa es que en ocasiones como que crea confusiones, pero a la larga es algo sencillo. O sea, podríamos decir que es sencillo porque los pasos, diríamos que repetí algunos pasos ahí o puse algunos pasos que se podían simplificar. Porque aquí simplemente, por ejemplo acá, ¿dónde? Acá, esos pasos de ahí se podían simplificar. Decir que eso ocurre 2 veces más y vamos a obtener entonces un compuesto así. No, así. Y este luego interactúa con con esta especie de nucleófilo, realizando una adición nucleofílica y dando lugar entonces a este compuesto. Que luego esto ocurre, después ocurre un movimiento de electrones o una reacción intramolecular y obtenemos pero lo hacemos acá también. O sea, 2 veces más ocurriría esto. Para hacerlo no tan largo y complicado, ¿verdad? Y luego de acá sería la adición del hidroxilo para formar este compuesto. Entonces, ¿qué vemos? Que al final, ¿qué se forma? Ácido bórico. O sea, que yo puedo poner aquí también más ácido bórico. O sea, H3BO3. Porque el boro ahora va a tener tres hidroxilos enlazados a él. O sea, que sería esta misma fórmula. Se genera el alcohol más ácido bórico. O sea, pero un solo mol o una sola molécula de ácido bórico.